Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy bien, muchas gracias por preguntarme. La verdad, muy emocionado de volver a estar aquí. Estamos de regreso en nuestra tercera temporada. Y como lo hemos externado, agradecer a la gente que siempre nos sigue, que está al pendiente de nosotros y la que se va sumando. Es muy agradable saber que ya somos más de 300 personas en esa comunidad que están suscritas. Y los que apenas se van integrando, que apenas están sumándose, pues también ojalá lo hagan. Entonces, de antemano es eso. Muchas gracias y vamos a darle con todo en esa tercera temporada. Y por otro lado, pues también estoy muy intrigado, muy emocionado por el tema que vamos a tocar hoy, para poder darle la bienvenida al primer episodio de la temporada número 3 de Miedos Nocturnos. En efecto, Ricardo, una nueva temporada, ya la tercera temporada de Miedos Nocturnos. Queda un gran camino por recorrer todavía en este mundo de lo desconocido, que sin duda alguna vamos a estar más interesados por cada capítulo que pase a partir de este momento. Y de igual manera, pues sí, agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de este año, a lo largo de 3 temporadas de Miedos Nocturnos. Esto no sería nada sin el apoyo de todos ustedes. Simplemente queda agradecerles y obviamente invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast, a excepción de X, ahí estamos como @miedospodcast, ya que vamos a estar subiendo contenido adicional al canal de YouTube, o sea, respectivamente del podcast, para que también se unan más personas a este mundo de lo desconocido. Muchísimas gracias por toda la atención brindada, repito, hasta este punto de la pequeña historia de Miedos Nocturnos que sin duda seguirá y seguirá creciendo. Muchas gracias. Y pues bueno, Ricardo, para poder empezar la tercera temporada de Miedos Nocturnos, el episodio número 45 de este podcast, pues estaba pensando justamente que en esos 45 episodios canónicos hemos hablado muy poco sobre experimentos, proyectos que se ocultan entre las sombras, y ha sido un tema de conversación que hemos tenido pendiente con la audiencia. Lo hemos tocado una vez, que en este caso fuiste tú, hace algunos meses, sobre el experimento del sueño y algunas derivantes que aparecieron por ahí. Pero en esta ocasión nos vamos a poner un poquito más conspiranoicos, como lo dirían popularmente, y hablaremos de un proyecto que todavía hasta nuestros días siguen teniendo más dudas que respuestas por todo lo ocurrido a su alrededor. Para poder comenzar, te hago la siguiente pregunta, Ricardo. ¿Has escuchado sobre el proyecto MK Ultra? Sí, tengo algunas nociones un poco vagas, porque creo que en este mundo de sombras que muchas veces la humanidad esconde, lo hemos mencionado muchas veces acá, tenemos un cierto conflicto y apego a este tipo de casos, ¿no? Entonces, siendo honesto, sí lo he escuchado y creo que ha sido uno de los experimentos más atroces que ha podido hacer la humanidad. Digo, a final de cuentas siempre se hace con fines científicos, inclusive hasta con fines bélicos en muchas ocasiones, y creo que no solamente nos va a dejar atónito por su inquietud y su quietud de tratar de encontrar una respuesta a la veracidad humana sobre algunos comportamientos, sino en todo lo que derivó y en todo lo que esconde detrás de sí. Me emociona mucho que tengas este conocimiento, Ricardo, de por medio, porque sin duda va a ser un gran tema de conversación el que tendremos el día de hoy, no solamente nosotros dos, sino la audiencia, a través de sus comentarios, que será un gusto leerlos en la caja de comentarios, repito, de YouTube. Por mensaje también nos pueden enviar todo lo que opinan respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, Ricardo, si me permites, audiencia, si me permiten, les voy a compartir la introducción de este tema para empezar a abordarlo con la mejor precisión posible. La mente humana es un laberinto de sombras, un terreno fértil para la manipulación y el horror.
¿Qué pasaría si alguien tomara el control de tus pensamientos? Si tu voluntad no fuera tuya, si tus recuerdos fueran borrados y reescritos como si nunca hubieran existido. Imagina despertar en un cuerpo que ya no responde a tus deseos. Un esclavo de fuerzas invisibles que juegan con tu cordura como si fueras una marioneta rota. Durante décadas, en los pasillos ocultos del poder, se fragó un experimento prohibido. Un intento perverso por someter la psique humana al yugo del dominio absoluto. Drogas, hipnosis, tortura psicológica. Un cóctel de pesadillas creado no por demonios, sino por los propios arquitectos de nuestra sociedad. El proyecto MKUltra no es ficción, fue real. Y sus tentáculos aún podrían aferrarse a las grietas de nuestra realidad. ¿Cuántas mentes fueron destruidas? ¿Cuántas almas quedaron atrapadas en el abismo de su propia conciencia? Bienvenidos a la historia de un experimento que nunca debió existir. Y, una vez ya compartido la introducción, tanto contigo como con nuestra audiencia, es momento de empezar justamente por el principio. ¿Por qué surgió el MKUltra? ¿Quién lo llevó a cabo? ¿Cuáles fueron las primeras pruebas? Eso vamos a saber a continuación. En abril de 1953, hace casi 7 décadas, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o sea, la CIA, urdió un plan tan siniestro como ambicioso: someter la mente humana por cualquier medio posible. Hipnosis, drogas alucinógenas, manipulación psicológica, lavado de cerebro y control mental se convirtieron en las herramientas de un experimento descomunal y clandestino, diseñado para alterar la voluntad y forjar esclavos de la psique. El propósito surgió en un contexto histórico donde Estados Unidos buscaba contrarrestar las supuestas técnicas de lavado de cerebro empleadas por la Unión Soviética y sus aliados gracias a la Guerra Fría. Aquel proyecto, cuyos tentáculos alcanzaron cientos de pruebas, muchas de ellas aún envueltas en sombras, fue bautizado como MKUltra. Según el historiador Michael Calder, el artífice de esta operación fue Richard Helms, un alto funcionario de la CIA que presentó la propuesta ante Allen Dulles, el entonces director de la agencia. La aprobación no tardó en llegar, y con el respaldo del presidente Dwight Eisenhower, el experimento tomó una magnitud incontrolable. La idea original de Helms, ejecutada por Sidney Gottlieb, parecía casi inocente: desarrollar una droga capaz de hacer que cualquier individuo confesara la verdad sin resistencia. Pero lo que comenzó como una simple exploración de sueros de la verdad, pronto derivó en un campo de investigación monstruoso. Más de 150 proyectos se desglosaron dentro del programa, cada uno más inquietante que el anterior. Manipular voluntades, borrar recuerdos, inducir psicosis, nada estaba fuera de los límites. En los años 70, de hecho, se afirmó que el MKUltra fue desmantelado. Sin embargo, la opacidad que lo rodea deja abiertas preguntas inquietantes. ¿Cuántos experimentos jamás salieron a la luz? ¿Hasta dónde llegó ilegalmente o realmente su alcance? Quizás las respuestas permanecen ocultas en expedientes destruidos. O peor aún, en las mentes de aquellos que fueron víctimas de este infierno silencioso. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión. Si este inicio realmente es breve por toda la información que se tiene, es importante partir de aquí, obviamente. Pone los cimientos de lo que es MKUltra, lo que significó y lo que significa todavía, y sobre todo tiene más valor por el momento histórico donde realmente ocurrió. Repito, ¿cuál es tu punto de vista hasta este momento del episodio, Ricardo? Sí, tenemos una época muy dura para
dos potencias mundiales, que tanto fue como Estados Unidos como la Unión Soviética en ese entonces. Estamos hablando claramente de la famosa Guerra Fría que se dio en la década de los 50. Entonces, sí es completamente ahondado en eso, que la CIA se involucre en un tema como de este tipo, una organización que pues ya tenía algunos años de formación a raíz de el segundo conflicto bélico global más grande que ha tenido el mundo. Entonces, no suena extraño porque tanto una potencia como otra, aparte del desarrollo de las armas nucleares, estaban en vías de desarrollo y tratar de controlar perfectamente la psique humana, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, y es un tema demasiado delicado, inclusive para la comunidad americana y también para la comunidad rusa actualmente, porque son temas que, si bien no se trataron de dejar de lado, pero se trataron de ocultar mucho, ¿no? Y creo que de estas historias tenemos tanto de un lado como del otro. Lo hemos escuchado con algo tan simple como lo fue Chernobyl en su momento. Entonces, ¿qué tanto puede esconder este experimento, estos procedimientos, estas investigaciones que trató de hacer la Unión Americana con tal de poder controlar y gobernar en una paranoia absoluta a otra potencia que acechaba y que siempre ha estado a la sombra de Estados Unidos, tratando de ganarle no solamente los movimientos tecnológicos, tener los avances a punta de lanza, sino también en otras cuestiones, ¿no? O sea, y yo creo que buscar las armas itinerantes para el control mental ha sido una de las dudas más grandes que ha tenido el ser humano, porque muchas veces sentimos que estas cosas podían ser de un farsante, ¿no? Y que inclusive un gobierno completo se pudiera involucrar en tratar de encontrar respuestas para tratar de desmentirlo, te indica del grado de locura o de, no sé, como de inquietud de que lo que pueda hacer un país que está hasta el otro lado del mundo pueda afectar a toda una comunidad, a toda una sociedad. Por más que trates de protegerla, creo que dentro de todo esto está siendo un tanto inhumano lo que vamos a escuchar más adelante. Lo vuelvo a repetir, es con total respeto, pero creo que sí, o sea, creo que la mitad del siglo pasado fue totalmente un caos en cuestiones gubernamentales, tanto en Estados Unidos como en lo que es actualmente Rusia, ¿no? Entonces, si esto no les deja una inquietud a los que nos están escuchando, creo que lo que vamos a descubrir más adelante va a ser mucho peor. Antes de poder continuar con esta historia, Ricardo, me encantaría poner esto sobre la mesa. Apenas es la punta del iceberg, como en todos los episodios, sobre lo que vamos a tratar. Poco a poco vamos a profundizar en este tema y cada apartado va a ser más oscuro que el anterior. De este modo, disculpen, el proyecto se empieza a tornar más oscuro a la hora de su ejecución. Para dominar la mente humana a través del ensayo y error, y más errores que ensayos, faltaba un elemento esencial: víctimas. La CIA no tardó en encontrarlas. Según la Corte Suprema de los Estados Unidos, la agencia tejió una red de experimentación que abarcó 44 universidades y colegios, 15 fundaciones de investigación, 12 hospitales y 3 instituciones penales. En esos oscuros laboratorios del horror, estudiantes, profesores, presos, médicos y militares fueron utilizados como conejillos de indias muchas veces sin siquiera sospecharlo. Como los fondos provenían directamente de la CIA, la mayoría de los participantes ignoraban quién movía los hilos tras bambalinas. Tal vez algunas instituciones también eran ajenas a la verdad, pero resulta difícil creer que sus dirigentes no percibieran el hedor o secretismo que impregnaba el programa. Más allá de la manipulación psicológica, MKUltra exploraba armas químicas, biológicas y radiológicas, buscando métodos invencibles para doblegar la voluntad humana en operaciones clandestinas. El rastro de estos experimentos debería haberse desvanecido con el fuego. De hecho, en 1973, Richard Helms, arquitecto de este siniestro proyecto desde 1953, ordenó la incineración de la mayoría de los documentos. Pero algunos fragmentos sobrevivieron.
suficientes para esbozar un retrato aterrador de sus verdaderas intenciones. En un informe rescatado de las llamas, Helms detallaba fríamente: buscamos desarrollar una sustancia química capaz de inducir un estado mental aberrante, no tóxico y irreversible, cuya naturaleza puede ser predicha con precisión en cada individuo. Esta sustancia podría emplearse para desacreditar personas, extraer información o implantar conductas específicas. En otras palabras, moldear mentes a voluntad. Todavía en este hilo de la historia, Ricardo, pues me gustaría poner un ejemplo de lo que tal vez el proyecto MK Ultra quería poner a prueba en estos momentos, más surgiendo muchos ideales políticos que obviamente iban en contra, pues de algunos ideales americanos. Y justamente tenemos que hablar de Fidel Castro, ya que cuando Fidel Castro ascendió al poder en Cuba y estrechó lazos con la Unión Soviética, la CIA desplegó un abanico de planes desesperados para minar su liderazgo. Uno de los más insólitos consistía en sabotear sus icónicos sábanos, impregnándolos con una sustancia que lo sumiera en la locura, lo volviera errático o incluso lo dejara en un estado de alineación irreversible. Otras ideas rozaban en lo absurdo, e intentaron desarrollar un químico que hiciera caer su cabello, y en especial su legendaria barba, símbolo de su resistencia. Estos intentos no buscaban matarlo, sino humillarlo, quebrar su imagen de líder invencible. Formaban parte de la célebre Operación Mangosta, una estrategia de guerra encubierta que llevaba en su nombre un mensaje: la mangosta es el único animal capaz de derrotar a la serpiente. Pero Helms tenía un propósito aún más siniestro. MK Ultra no se limitaba a la manipulación psicológica, sino al control absoluto de la mente. Su ambición era moldear individuos a su antojo, a hacer que ejecutaran órdenes sin cuestionarlas, sin siquiera ser conscientes de ello. Fue en esos años cuando nació la teoría de los hipnotizados latentes, individuos programados para activar un comando específico al escuchar una palabra clave, incluso si se les dictaba a través de un simple teléfono. 10 años después del inicio del proyecto, Helms redactó un informe dirigido al subdirector de la CIA. Su contenido es escalofriante. Durante más de una década, los servicios secretos han mantenido la capacidad de influir en el comportamiento humano. Esta influencia debe ser involuntaria, pues es el único método realista para garantizar el control. Nuestra investigación actual se centra en agentes químicos que afectan el sistema nervioso central y alteran la conducta. La fecha del documento es del 17 de diciembre de 1963, 25 días después del asesinato de John F. Kennedy en Dallas. No es más que un dato, hay que aclarar, un dato que el historiador Michael Calder considera una pieza clave en la madeja de conspiraciones que rodean el magnicidio. Tal vez solo sea coincidencia, o tal vez, como todo lo relacionado con MK Ultra, haya verdades enterradas en la sombra. De este modo, Ricardo, como te lo comenté al principio, tanto a ti como a nuestra audiencia, el apartado sin duda es meramente obscuro en su totalidad. Desde reclutamiento para poder experimentar con seres vivos en esta ocasión, y específicamente seres humanos, que es lo que se estaba buscando, control mental humano. Ahora vemos que realmente era para poder, pues primero, combatir ideales que tal vez eran, pues malos para ciertas personas, pero sobre todo, repito, control total de un ser humano, que fuera una herramienta. ¿Para qué? No lo sabemos. Y también al principio del capítulo comenté que nos íbamos a poner un poquito conspirativos, conspiranoicos, ya que en efecto también entra el dato del asesinato de John F. Kennedy, pero pues muy relacionado por las fechas que en cierto punto llegan a coincidir. Pero hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión sobre el proyecto, sobre el oscuro proyecto de MK Ultra. Sí, de hecho, no suena nada
extraño de algunas cosas que hemos escuchado, ¿no? Creo que, como lo fue en su momento el experimento del sueño, creo que yo encuentro algunas similitudes, lejos de que se experimentara con gente que a lo mejor pudiera ser necesario que se pudiera hacer, ¿no? Como algún tipo de condena, como lo fue el experimento del sueño, que aquí es con gente inocente para tratar de llevarlo. Yo rescato mucho las aseveraciones que hace Helms, porque se me hace un poquito complicado de entender que realmente se hayan encontrado respuestas en algo que es sumamente complejo, que inclusive para cualquier persona está lejos de su alcance, ¿no? Me gustaría rescatar algunos puntos importantes dentro de lo que estás mencionando. Lo primero ya lo dije, se ocuparon personas inocentes, personas que ni siquiera la debían o la temían. Seguramente algunos directores, algunos maestros, estudiantes no, pero científicos dentro de las universidades, de las instituciones, pudieran tener conocimiento, pero no sabían exactamente para qué estaba orientado, o a lo mejor sí, estaban coludidos con la CIA bajo el régimen del capitalismo que siempre se ha mencionado, ¿no? Que al final de cuentas el que tenga más capital es el que va a pagar. Entonces creo que también tenemos ahí una cierta vertiente que no se está viendo a simple vista, ¿no? O sea, porque pues ocuparlo en el ejército, ocuparlo en prisiones, en penales, no está como muy alejado de lo que se podría esperar de este tipo de experimentaciones, que si bien tú lo mencionaste son totalmente inhumanas, pero no se esconde tanto de lo que muchas veces se ha considerado que sería el sistema de justicia o la justicia que nosotros conocemos implementada en la cultura popular. Pero ya ocuparlo directamente con gente que tiene una vida común y corriente, que está buscando sobresalir o que simplemente está tratando de llevar la cotidianidad a su vida completamente y que sea irrumpida de esta manera, creo que no se me hace verdaderamente justo, ¿no? O sea, volviendo a repetirlo, basándonos en el modelo que tenemos de justicia que nos han implementado por años, esta moral inerte que a veces ni siquiera existe en el mundo. Pero bueno, regresando al punto central, retomando un poquito lo que dices al final, esta paranoia que se trae con la Unión Soviética en esos años, que era totalmente absoluta y que creo que también la misma historia la desmiente tiempo después, de que pues sí se tenía que tener un cierto cuidado con ellos, con la URSS, pero realmente no era tan necesario, ¿no? Entonces, tratar de buscar boicotear un gobierno como lo era el cubano, que a final de cuentas venía saliendo de una revolución que fue no solamente avasallante dentro de ellos, sino porque acabó con su propia economía, sino solamente por el propio nexo que tenía ya con la Unión Soviética, el propio Fidel. Creo que te habla mucho de cómo estaban las cosas dentro de Estados Unidos, y enlazando todo el par de comentarios o el par de escritos que hizo Helms de sus reportes que hizo directamente al gobierno de Estados Unidos, me gustaría a lo mejor como añadir esta pizca de curiosidad o de, no sé, a lo mejor de que sí pudiera ser cierto que tuviera algo que ver el proyecto MKUltra con el asesinato de John Kennedy, ¿no? Porque al final de cuentas sí tiene con mucha similitud, que el reporte salió unos días después, ¿no? Y aparte se asevera que sí se pudo controlar la mente de algunas personas de manera voluntaria de quien lo está haciendo, pero involuntaria de ellos, sin conocer cómo se estaba actuando, ¿no? Que muchas veces esto lo manejamos como si fueran películas de ficción. Entonces, estamos apenas viendo cómo se empieza a apagar la luz del camino dentro de esta historia, y creo que todavía no encontramos las respuestas correctas, porque si bien hasta este punto ya es inquietante, pero el conocer el trasfondo creo que va a ser mucho peor para poder entender completamente a dónde llegó la abruptidad de los hechos contra el atento de las cuestiones individuales de un ser humano, ¿no? Del control total que pueda tener cada uno. Con todo lo que hemos platicado hasta este punto, Ricardo, tanto pues en tus respuestas, en tus puntos de vista, como la narrativa que estamos llevando a cabo, la pregunta también surge: ¿todo esto era legal, era ilegal?
Pues la respuesta es que si este proyecto estaba siendo llevado por la CIA, era totalmente legal. Lo ilegal más bien viene cuando empezamos a abordar más sobre el experimento y lo que conllevaba. Si en el anterior apartado ya teníamos una idea, en este creo que vamos a terminar de entender lo oscuro que era todo. MK Ultra no solo fue un proyecto envuelto en el secreto, sino también en la ilegalidad más despiadada. Sus experimentos llevados a cabo sin el consentimiento de sus víctimas sometieron a ciudadanos estadounidenses y canadienses a pruebas que rayaban en la tortura, con métodos tan crueles que, en más de un caso, condujeron a la muerte. El objetivo era claro: romper la voluntad humana. Para ello, la CIA recurrió a todo tipo de horrores disfrazados de ciencia. Administración de drogas alucinógenas como LSD, una sustancia apenas comprendida en los años 50, y cócteles químicos diseñados específicamente para la ocasión. También implementaron técnicas de privación sensorial, aislamiento extremo, abusos físicos y psicológicos, e incluso agresiones sexuales. Los conejillos de Indias eran muchos: civiles, militares, prisioneros, pacientes psiquiátricos. Nadie estaba a salvo. La ambición de MK Ultra consumió decenas de billones de dólares en su búsqueda enfermiza de la dominación mental absoluta. Un documento de 1955 desvela la magnitud de sus objetivos: crear sustancias capaces de destruir la credibilidad de un individuo, inducir pensamientos erráticos y acciones compulsivas, drogas que pudieran alterar la percepción, amplificar la resistencia a la tortura o, por el contrario, quebrar la voluntad con mayor facilidad. Se investigaron compuestos que provocaban amnesia selectiva, estados de shock o parálisis temporal, incluso fórmulas capaces de modificar la personalidad para volver una persona totalmente sumisa a otra. Uno de los proyectos más oscuros fue el desarrollo de una píldora knockout. ¿Qué queremos decir con esto? Pues una droga camaleónica que podía ocultarse en bebidas, comidas, cigarros o incluso dispersarse en el aire como un aerosol. Su propósito era infalible: borrar recuerdos, inducir confusión o paralizar por completo a la víctima. Y lo más inquietante, debía ser lo suficientemente compacta y portátil como para ser utilizada por los agentes de campo sin dejar rastro. MK Ultra fue más que un simple experimento de control mental. Fue una incursión en los abismos más oscuros de la mente humana. Y aunque se diga que el proyecto fue cancelado en los años 70, sus sombras aún se extienden sobre el presente. Sí, todavía... si las cosas no podían empeorar, creo que con este apartado ya no tenemos algo más que pensar, aunque todavía queda mucho que rascar a esta historia. Creo que con la píldora knockout, Ricardo, realmente ya sabemos para lo que quería este proyecto. Algunas personas, el proyecto de MK Ultra. Si bien ya se había puesto sobre la mesa demasiado obvio, creo que esto aún lo hace más perturbador. Hasta este punto, Ricardo, me gustaría saber tu opinión sobre el tema. Sí, tenemos yo creo que aquí ya tenemos ya el medio completo del asunto de cómo se estaba manejando. Fue una sucursal de la locura completamente, si lo estamos ya viendo de un punto completamente analítico. Entonces, no suena raro que todavía en nuestros días pudiera ser ocupado todavía este tipo de experimentaciones o tratar de encontrar ciertos argumentos para poder seguir entendiendo o seguir abordando el conocimiento sobre las armas biológicas, ¿no? Que como este es el caso. Me sorprende mucho lo de los temas de ocupar drogas directamente, porque al final de cuentas son
temas que en estos días son muy delicados y que se tratan de abordar, de no ocuparlos ni siquiera para el bien y para el mal, pero creo que también el propio estudio psicológico de estas mismas, la propia afectación que tiene en la mente humana, en los sistemas neuronales, te indica que en este momento era completamente desconocido y que solamente se ocupaba como un estupefaciente para un beneficio gubernamental, ¿no? Entonces, sí, tenemos aquí muchos cabos que si bien se han ido atando, pero que a la vez también se sueltan por sí mismos, porque el hecho de querer buscar hasta la propia píldora knockout te quiere indicar algo completamente, que necesitaban encontrar la forma de llegar a encontrar a la víctima, si lo quieres llamar así, ¿no? O sea, o encontrar a la persona que están buscando para tratar de persuadirla de algún modo, de manera involuntaria, que pudiera ofrecer la información que buscaban. Y creo que ciertos métodos que a final de cuentas se ocuparon, como las agresiones físicas y las agresiones sexuales, pues no están tan lejos de muchas organizaciones que las llegan a ocupar dentro de sí mismas, ¿no? Entonces, y creo que de estos casos hay muchos, no solamente exclusivamente en Estados Unidos y no alrededor de todo el mundo. Entonces, no suena descabellado esa parte, porque al final de cuentas es una práctica que se viene haciendo desde tiempos inmemoriales, pero creo que si estamos ante una nueva sucursal o mejor dicho, una nueva etapa de locura que se puede encontrar en pro de, según la ciencia, si lo quieres ver así, pero literalmente simplemente por un beneficio individual, ¿no? Sigo insistiéndolo, no es proteger a un país, es buscar tener un beneficio solamente por mantener un cierto poder y control sobre otros. Y aquí a leguas se sigue manteniendo lo que hemos visto por años, por décadas, por la propia historia que ha marcado desde su creación de Estados Unidos, mantener poder absoluto sobre los demás, y el proyecto MKUltra no deja de serlo, sigue siendo parte de esta historia insana dentro de la Unión Americana. Hasta este punto, Ricardo, obviamente el secretismo de MKUltra se mantenía de esa manera. Era muy complicado saber lo que realmente estaba haciendo la CIA, obviamente también fragmentado en diferentes proyectos. Pero, ¿qué pasa cuando este proyecto se empieza a internacionalizar? Creo que en ese momento es más peligroso por la forma en que se empezó a llevar a cabo. Cuando lo que era secreto dejó de serlo, la verdad salió a la luz como una herida abierta. Una comisión del Senado de Estados Unidos reveló que la CIA no solo había utilizado drogas experimentales y técnicas de lavado de cerebro en el programa MKUltra, sino que también jugó con la radiación y combinó anfetaminas con barbitúricos en dosis letales, administrándolos simultáneamente en sesiones de interrogatorio. Las muertes fueron tan frecuentes que la técnica fue descartada. La cantidad exacta de drogas, su calidad y su origen siguen siendo un misterio, enterrado en los archivos quemados del proyecto. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el experimento no terminó en Estados Unidos. La CIA exportó su abominable conocimiento a Canadá, donde el psiquiatra escocés Donald Ewan Cameron llevó la investigación a nuevos niveles de terror. Su obsesión: borrar la mente de una persona y reprogramar la voluntad. Cameron lo llamó manejo psíquico, y la CIA vio en su trabajo una oportunidad perfecta para sus objetivos. Sus métodos eran inhumanos. Usaba drogas paralizantes, terapia electroconvulsivas en dosis extremas y coma inducido durante semanas. Mientras a los pacientes se les hacía escuchar frases repetitivas una y otra vez, una tortura diseñada para aniquilar su identidad y reconstruirla estaba ahí desde cero. Sus víctimas no eran criminales ni peligrosos esquizofrénicos, sino personas con problemas menores, trastornos de ansiedad, depresión postparto, e individuos que jamás imaginaron que entrarían a un hospital para salir, pues convertidos en espectros de sí mismos. Muchos de ellos nunca recuperaron su mente realmente. Y bueno, Ricardo, creo que este último apartado, sin duda, fue el que más llamó la atención, obviamente, de todo el proyecto, ya que, repito, fue de las primeras ocasiones en que no se hizo tan secreto, sino que ya era en cierta parte público
Obviamente al compartir la información en esta ocasión dentro de este contexto con personas adecuadas que podían, ¿cómo decirlo?, maximizarlo. Y bueno, sin duda alguna esta narrativa nos recuerda paralelamente a una película basada obviamente en el libro homónimo que se llama La Naranja Mecánica. Y en esta ocasión, en una de las escenas donde el protagonista tiene que llevar una rehabilitación por las malas conductas que nos muestra la primera parte de dicha película, pues hay algunos ciertos experimentos, ciertas pruebas que se ven en la película, que son descritas en el libro y en este caso están siendo también descritas en este episodio. Sin duda, el experimento MKUltra no solamente se quedó tras bambalinas y como experimento, sino que también inspiró a muchas películas de ficción que sin duda solamente nos muestran un poquito de la oscuridad que ocurrió en verdad. Sí, justo, lo acabas de mencionar muy bien. El hecho de que lo hayas puesto en la mesa, La Naranja Mecánica, creo que es el mayor retraso que tenemos. De hecho, es que tanto puedes ir contra la voluntad, pero que también deja un mensaje muy... digamos que bueno dentro de todo esto, que al final de cuentas no puedes atentar contra la autonomía de un individuo y reprogramarlo y volverlo a ser otro tipo de persona, ¿no? Creo que sí, tenemos aquí todo esto. No me sorprende de Estados Unidos lo que acabas de mencionar en el apartado anterior. Creo que sí tenemos ya muy claro cómo son sus intenciones en este tipo de cuestiones de investigación para tratar de poder resolver conflictos bélicos de manera más rápida, porque siempre lo han manejado así, ¿no? Pero qué inhumano, o sea, al final de cuentas están agarrando personas que ni la deben ni la temen, ni siquiera tienen razón de ser, de estar ahí, y tú mismo lo mencionaste, o sea, son personas que ni siquiera tenían algún proceso judicial, algún proceso, como lo volví a mencionar, algún proceso que tuvieran que pagarla de algún modo, ¿no? Que su karma fuera muy caro como para poder enfrentar esto. Las técnicas que ocupaban, que creo que, volviendo a rescatar, ocupan en La Naranja Mecánica, métodos de estar viendo repetitivamente ciertas imágenes, ciertos cortometrajes o largometrajes, ciertas oraciones, los electroshocks para poder tratar de cambiar la mente, porque eran directamente dentro del cerebro, bueno, en la cabeza, para tratar de que llegaran al cerebro, para cambiar los sistemas neuronales y nerviosos. Entonces, si vimos eso y la gente que la ha visto, que es una película de culto, te especifica completamente que es inhumano. Ahora imagínate la tortura que no vivió solamente una persona, sino que vivieron varias, o sea, y aparte que todo esto estaba apoyado por una organización del gobierno, una organización financiada por el gobierno y autorizada por el gobierno mismo, autorizada por el mismo presidente. Creo que te deja también muchas ideas sueltas de todo lo que pudieron haber hecho algunos mandatarios que no nos tocó ver, o sea, que simplemente los tenemos en los libros de historia y que sabemos que estuvieron ahí, pero que por fortuna no nos tocó vivir en esa época, y que también por fortuna nos tocó vivir en Estados Unidos en esa época, o en Canadá en este caso, cerca de un círculo de investigadores o pseudo investigadores obsesionados o totalmente con un tornillo mal, o siquiera tenerlo para poder llegar a hacer estas experimentaciones con tal de apoyar una una sed, si no es de sangre, pero sí de control, de dominio, de poder, porque sabes que y no me va a dejar mentir la historia, el que tiene control de las mentes de una sociedad o de un pueblo, de todo el pueblo, tiene el poder absoluto, y lo hemos visto en el transcurso de miles de años de archivos, de historiadores que se han encargado de encontrar la verdad, de que el poder absoluto sobre un dominio total de un pueblo, cuando tienes todos los recursos a tu favor y los puedes manejar para el mismo, te da un poder totalitario. Lo hemos visto con reyes, lo hemos visto con dictadores, lo hemos visto con gobernadores, el mismo caso de Cuba que ahorita pues salió a la mesa, el mismo caso de Venezuela. Pero a final de cuentas, algo que no se puede manejar y que no se puede programar por completo es a la mente humana, porque si bien va a existir un sector acaecido por años por tratar de seguir a una misma mente que en su momento a lo mejor fue liberal, pero se empieza a revelar. Ahora, aquí no estamos hablando de un dictador ni de un líder de estado, estamos hablando simplemente de gente
que está tratando de experimentar para poder darle a ese líder de estado. Entonces yo creo que aquí ya mi pregunta directamente sería, ¿quién está siendo manipulado mentalmente para lograr esos objetivos? ¿Realmente lo está tratando de hacer los investigadores? ¿O los investigadores están siendo bien manejados por el gobierno? Porque creo que, no lo hemos mencionado, pero en este punto creo que alguien ya tenía más lavado el cerebro para poder llegar a este punto, y simplemente fue apoyado de sus ideas para complacer a un ente central que puede tener el poder total, o que desea tener el poder total. Y creo que esto no está quedando claro, al menos hasta este punto, Manuel. Bien, dice un dicho que todo lo que sube tiene que bajar, ya sea por el tema de la gravedad o en este caso que no hay resultados confiables, y también es el caso del MKUltra, Ricardo, ya que el ocaso de MKUltra fue un proceso lento, como una bestia agonizante que se niega a morir. La falta de resultados concretos, un presupuesto descomunal y el incremento de la transparencia a la administración estadounidense comenzaron a erosionarlo. En 1964, el proyecto empezó a languidecer. En 1967, su estructura se redujo drásticamente, y en 1973, al menos de manera oficial, se decretó su final. Pero antes de que todo terminara, Richard Helms tenía una última orden que cumplir. Ese mismo año, el director de la CIA, destituido poco después por Richard Nixon, decidió aniquilar cualquier rastro del experimento. Ordenó la destrucción masiva de documentos relacionados con MKUltra. Hizo un buen trabajo, pero algo quedó, porque, en efecto, algo siempre queda. En diciembre de 1974, en medio del escándalo de Watergate y apenas 4 meses después de la renuncia de Nixon, The New York Times encendió la mecha. El periódico reveló que la CIA había operado ilegalmente dentro de los Estados Unidos durante la década de los 60. La noticia sacudió a la nación y provocó una investigación oficial. El Congreso formó la Comisión Church, liderada por el senador Frank Church, mientras que el presidente Gerald Ford estableció la Comisión Rockefeller, encabezada por el vicepresidente Nelson Rockefeller. Las conclusiones fueron aterradoras. En agosto de 1975, ambas comisiones revelaron al mundo lo impensable. La CIA y el Departamento de Defensa habían llevado a cabo experimentos con humanos, tanto conscientes como inconscientes, como parte de un vasto programa para controlar el comportamiento mediante drogas como LSD y la mescalina, además de otros métodos psicológicos y biológicos. Se confirmó que al menos una persona había muerto tras recibir una dosis de LSD. La Comisión Church sentenció con frialdad. El consentimiento previo fue, obviamente, algo que no se obtuvo de ninguno de los sujetos. Como respuesta, el presidente Ford firmó una orden ejecutiva prohibiendo la experimentación con drogas con seres humanos sin consentimiento informado, por escrito y con testigos. Vaya, hasta este punto, Ricardo, a pesar de que el proyecto MKUltra tuvo un final de sus días bastante impactante, justamente para las personas que estaban trabajando en ello, pero me da mucho gusto que también el gobierno estadounidense tomara riendas sobre el asunto, ya que podía esto afectar a largo plazo. Sin embargo, tal vez es un poquito, ¿cómo decirlo?, inocente pensar que obviamente no estuvo coludido con el gobierno americano. Pero obviamente siempre con la entrada de un nuevo panorama es darle la oportunidad a alguien más, que en esta ocasión al parecer se hicieron correctamente todos y cada uno de estos acontecimientos. Sin embargo, el daño estaba hecho y aún así el proyecto MKUltra, a pesar de que duró poco, el impacto fue demasiado. Sí. Bueno, es todo lo que acabas de mencionar. Creo que tenemos aquí ciertos vestigios de unas administraciones anteriores que hasta que llegó alguien que vino a poner orden e implantarlo, ¿no? A final de cuentas. Yo creo que el acabose de esto, o la punta de lanza final, fue
pues la renuncia de Richard Nixon, porque al final de cuentas tiene mucho que ver, está muy hilado dentro de todo esto que se podría destapar. Era una cloaca que ya estaba apestando tanto que la gente misma la tenía que encontrar en algún punto, porque es más que obvio, la verdad no se puede ocultar todo el tiempo. Hay muchas verdades que, si bien los años tratan de llevarse con el tiempo, terminan saliendo a la luz, y cuando salen suelen ser muy escalofriantes. Entonces tenemos, tú mismo lo mencionaste, la agonía completa del proyecto MK Ultra, pero por lo mismo, por su falta de resultados. Impresionante que dentro de sus investigaciones se haya encontrado algo que pues era más que lógico. Las personas que fueron sometidas a estos experimentos no estaban ni siquiera conscientes de lo que lo estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo y para qué eran las circunstancias de lo que lo estaban haciendo. Y segunda, no tenían el consentimiento para que pudieran experimentar con ellos mismos. Entonces estamos hablando de una red ya muy, no sé, es como muy similar a una organización criminal, pero sin serlo, porque está auspiciada por el gobierno, ¿no? Está financiada y está subdividida dentro de la CIA, porque también no podemos comprometer a toda la organización, y creo que es algo que también la gente debe tener en claro, sino simplemente las personas que estaban a cargo y esta subdivisión de investigación junto con el Departamento de Defensa, que también dentro de las mismas tienen sus subdivisiones de estas investigaciones para poder abarcar más dentro del mundo armamentista. Entonces creo que sí tenemos un claro declive, una buena investigación, unas buenas consecuencias, porque tuvo una consecuencia de manera legal para permitirle que la misma gente tenga la autonomía de decidir si puede participar en esto o no, inclusive aunque sean presos. Creo que eso ya te habla de que hubo mínimo una humanización sobre estas cosas, porque pues lo inhumano no estuvo rondando aquí, estuvo presente tanto tiempo y fue ignorado por tratar de cubrir algunas ambiciones del poder, que lógicamente te empieza a hablar de cómo fueron dándose las cosas. Ahora, creo que también hay que aclarar un punto importante. Esto se está dando a la par junto con el declive de la Unión Soviética. Entonces, y empiezan a existir las independizaciones, y empieza a existir los movimientos dentro de la misma. Te está hablando de que directamente la consecuencia que trajo el declive del desmantelamiento de una organización comunista totalmente se haya empezado a desmoronar, viene de la par con esto. Creo que también la misma necesidad que tenías 20 años atrás, a 5 o 6 años después de que se termina el proyecto MK Ultra, ya no existe, o está empezando a dejar de existir, porque los lazos gubernamentales, los lazos digamos que de caballerosidad, de acuerdos o simplemente de respeto se empezaron a fortalecer entre estas naciones, y se empezó a empezar a llegar a los acuerdos. También hay que recordar que esto intervino mucho la ONU para la no agresión. Hay muchas cosas dentro de este mismo contexto histórico que nos podrían dar a entender cómo es que el proyecto MK Ultra, aparte de la falta de resultados, tuvo que tener unos factores externos para que influyeran en que el proyecto ya no se siguiera, al menos dentro de Estados Unidos, y que a la postre se terminara completamente dejando en el olvido o dejándolo de lado, o al menos tratar de dejar la poca humanidad que estaban teniendo con las personas, o la nula humanidad que estaban teniendo con los experimentados, para poder avanzar. Entonces, sí, el proyecto MK Ultra murió como tenía que morir, por sí solo, por la falta de lógica y la falta de cordura dentro de esto, pero también porque el mundo ha vivido, si bien no una etapa de paz completa después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí un poquito más de tranquilidad o de diálogo para llegar a acuerdos antes de llegar a algunos conflictos armados. Entonces, muy bien por Ford, que tomó una buena decisión para poder proteger a los demás y que se hicieran las investigaciones. Muy mal, porque mucho tiempo se estuvieron ocultando, y el New York Times, como lo ha hecho siempre, ha sacado este tipo de escándalos muchas veces a la luz, porque la libre expresión en Estados Unidos al menos sí se respeta a cierto punto, ¿no? Hasta donde no sea amarillista las notas, pero seguramente, como todo muerto, deja un rastro de sangre, y a veces es muy difícil de borrar, ¿no, amigo?
Sin duda alguna, Ricardo, este episodio me está gustando demasiado y lamentablemente poco a poco ya lo estamos concluyendo. Sin embargo, me gustaría aclarar que lo que más me gustó de escribir todo esto fueron los estragos del MK Ultra. ¿Qué pasó después? Realmente todos los archivos se quemaron. Realmente las personas que estaban coludidas se salieron con las suyas. Sí, ¿no? Uy, nos va a quedar un buen tema de qué hablar en estos momentos, porque sin duda, tanto para ti como para la audiencia, no les va a sorprender, pero es igual de impactante. MK Ultra descendió a su tumba cargando consigo secretos monstruosos, la identidad y el número real de sus víctimas. Su lista de nombres desapareció entre las cenizas de los documentos destruidos por la CIA, pero una de sus sombras logró escapar. Frank Olson, bioquímico del ejército de los Estados Unidos y experto en armas biológicas, fue uno de los mártires involuntarios de esta conspiración. En noviembre de 1953, sin su consentimiento ni consentimiento, recibió una dosis de LSD. Apenas una semana después, Olson se precipitó al vacío desde la ventana del piso 13 en un hotel en Nueva York. En la habitación contigua, un médico de la CIA dormía plácidamente. Su misión, según la versión oficial, era vigilar a Olson debido a sus tendencias suicidas. Así lo aseguró la agencia. Así lo dictó la historia oficial. Pero la familia jamás creyó en el suicidio. Olson, afirman, fue asesinado. No por azar, no por locura, sino porque se había convertido en una amenaza viviente para MK Ultra. Tiempo antes, Olson había renunciado como jefe de la División de Operaciones Especiales, asqueado por la deriva moral del proyecto. Había visto demasiado, sabía demasiado. Las armas biológicas ya no eran solo una posibilidad teórica, sino una herramienta real. MK Ultra no solo buscaba controlar la mente humana, ahora exploraba los asesinatos premeditados. Pero los muertos siempre encuentran la forma de hablar. En 1994, el cuerpo de Frank Olson fue exhumado y la verdad emergió de entre los huesos. No se había suicidado, lo habían matado. Un golpe en el cráneo antes de su caída demostraba que alguien se aseguró de que Olson nunca revelara lo que sabía. El veredicto del forense fue claro: homicidio. La CIA, atrapada en su propio laberinto de mentiras, cerró el caso con dinero y disculpas. La familia recibió $750,000 en un arreglo extrajudicial y las palabras solemnes del presidente Gerald Ford junto con el director de la CIA, William Colby. Curiosamente, 2 años después, Colby murió en circunstancias extrañas. La pregunta es, ¿cómo? Sí, fue extraño, pero ¿cómo? Se alejó de su casa en Round Point, en Maryland, con su canoa. Nunca regresó. Al día siguiente, encontraron su embarcación varada en un banco de arena, vacía. Su cuerpo apareció flotando boca abajo en un río pantanoso, no muy lejos. Muerte accidental, dictaminó el forense. Pero para algunos era otra pieza del rompecabezas que nunca encajó del todo. El horror de MK Ultra no terminó con su cancelación oficial. En septiembre de 1994, la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos reveló lo impensable. Desde 1940 hasta 1970, el Departamento de Defensa y otras agencias de seguridad usaron miles de personas como conejillos de indias en experimentos con sustancias peligrosas. Bajo el pretexto de una guerra silenciosa contra la manipulación mental soviética y china, MK Ultra dejó una estela de sujetos no voluntarios, expuestos a drogas alucinógenas y técnicas de lavado de cerebro. Entre 1953 y 1964 se llevaron a cabo 149 proyectos secretos, con víctimas que jamás supieron en qué estaban participando. El velo del secreto cayó, pero el eco de los experimentos persiste, porque algo
siempre queda. De esta manera, antes de terminar de manera oficial, Ricardo, como te lo comenté, este capítulo es un iceberg totalmente. Cada que íbamos sumergiéndonos en toda esta información abismal, nos enterábamos de cosas cada vez peores, pero sin duda, obviamente, siempre, pues, beneficios detrás de todo este proyecto fueron los estragos que dejó el MKUltra con esto que justamente está registrado, pero también, como te lo comenté, nos íbamos a poner un poquito conspiranoicos, conspirativos, porque sin duda deja mucho que pensar. Si bien hoy hemos tocado el tema del MKUltra, de este proyecto tan oscuro como toda su historia, siguen quedando más dudas que respuestas. Desafortunadamente todavía no las tendremos cerca, pero por el momento es lo que nos queda por saber. ¿Qué te ha parecido este punto, Ricardo? Sí, queda muy claro que las organizaciones gubernamentales de Estados Unidos, o el propio gobierno de Estados Unidos, o las mentes creativas de estas ideas, era más que obvio porque no querían que saliera a la luz. También pierdes la credibilidad de toda una nación, pierdes la credibilidad de tu dirigente, pierdes la credibilidad de quienes están al frente. Creo que hay que rescatar algunos puntos importantes de este final del proyecto MKUltra, de sus consecuencias que tuvo todavía, inclusive casi 20 años después de que acabó el proyecto, de que lo cancelaron. Primera, los vestigios, los documentos que se pudieron rescatar. Segunda, las muertes extrañas, tanto del médico Olson como del antiguo director de la CIA. Creo que te indica muy bien, y creo que también explica muy bien lo que significa la Unión Americana en muchos aspectos, ¿no? O sea, y no es criticarlos, es un país de primer mundo en el cual, lógicamente, los que vivimos en Latinoamérica le envidiamos muchos aspectos, muchas cuestiones de organización, de avance financiero, de economía, pero en ese tipo de detalles creo que la humanidad siempre queda de lado, que igual no es ajeno tampoco de Latinoamérica, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que muchos líderes del mundo, o simplemente no los líderes, pero gente que está abajo de los líderes, que también tiene un cierto rango de poder, se sienten con la necesidad de encubrir a otros, o de cubrir, mejor dicho, la verdad, y tratar de que estas personas no digan de más. Gente que finalmente puede salir a hablar y puede tener las pruebas de que se están haciendo cosas extrañas dentro de un laboratorio, dentro de unas experimentaciones. Entonces creo que sí da tanta molestia generalizada, porque vuelvo a repetirlo, esto no es solamente ajeno de la nación americana. Si bien la mayoría de los casos que salen a la luz vienen de ahí, es porque mucha gente que está dedicada a investigar la verdad y que no le importa inclusive hasta perder la vida con tal de poder obtener los datos correctos y que la gente los conozca. Creo que de estos casos hemos escuchado muchos, y el proyecto MKUltra es uno de ellos. Imaginar cuántas personas murieron de manera inocente también creo que nos deja un poquito de, no solo de dudas, no solamente de curiosidad, no solamente de muchas preguntas que no tienen respuesta, como tú lo dijiste. Todo el trayecto del episodio fue así, va a ser así va a concluir, pero realmente cuántas personas, miles y miles y miles, perdieron la vida, o perdieron la cordura, o perdieron su humanidad, o quedaron traumadas, o quedaron con problemas psicológicos más fuertes después de estas experimentaciones. Quedaron escondidas dentro de las sombras de la verdad de una nación que también se esfuerza por tratar de quedar bien ante el mundo, cuando sabemos que tiene sus puntos débiles como cualquier país a nivel global, y que estos no salen a la luz con tal de no perder una cierta credibilidad, porque se afecta a muchas cosas, tiene muchas consecuencias. Es una bola de nieve grandísima en el aspecto político y económico, que a veces no lo dimensionamos, ¿no? Que a veces mucha gente común y corriente como nosotros no los puede entender a simple vista, pero que las consecuencias siempre están. Y creo que el proyecto MKUltra no solamente fue un camino de desolación, fue un sendero en el cual nunca estuvo alumbrado por las personas adecuadas para poder ejecutarlo, sino simplemente
fue manipulado también por otras entes, por otras mentes que hicieron inclusive que personas que no quisieran hacerlo, que estuvieran hartos de experimentar con personas y que se quisieran rebelar, se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no tenía nada de correcto y que mandarlos a callar fuera la última alternativa que tuvieran para ellos, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos. No sabemos realmente cuántas personas callaron con tal de que no dijeran la verdad, aparte de los registros eliminados. Entonces, MK Ultra creo que es sinónimo de locura dentro de una organización y de lo que te puede provocar tener una cierta paranoia de protegerte de un país que realmente nunca te hizo nada en ese tiempo, a pesar de la carrera armamentista y tecnológica que tenía. Entonces, bueno, decirlo, me quedo con muchas dudas, pero creo que tratar de encontrar la verdad también no está tan descabellado, porque las respuestas creo que están escondidas dentro del mismo script de lo que acabamos de mencionar. Ahora sí, Ricardo, para poder finalizar el tema de manera oficial, me gustaría compartir las conclusiones generales. El proyecto MK Ultra dejó cicatrices invisibles en la historia, un eco sombrío que resuena en las sombras del control mental, la manipulación y la destrucción de la identidad. Las víctimas, silenciadas por la oscuridad, siguen siendo parte de una verdad que muchos prefieren olvidar. Sin embargo, los rastros de este experimento nos recuerdan lo que la humanidad es capaz de hacer en su búsqueda insaciable por el poder y el control. Aunque los documentos fueron destruidos, las huellas siguen allí, marcadas en las vidas de quienes sufrieron sus horrores. Quizá, al final, lo más aterrador no sea lo que ocurrió, sino que nunca podamos conocer todo lo que realmente sucedió bajo la superficie, en los recovecos más oscuros de la mente humana. ¿Qué más oculta entre la niebla de secretos que nunca deberían haber salido a la luz? La respuesta, probablemente, nunca la sabremos. O tal vez sí. Y de esta manera, Ricardo, concluimos el episodio número 45 de Miedos Nocturnos, el primer episodio de la tercera temporada, titulado El Proyecto MK Ultra. ¿Qué te pareció este episodio, Ricardo? Me pareció un excelente tema, la verdad. Tú lo acabas de mencionar, nos vamos a quedar con muchas dudas, lejos de las respuestas. No las vamos a encontrar, a lo mejor podemos sacar nuestras conclusiones, pero a lo mejor ni siquiera son las reales, ¿no? Solamente podemos dejar a eso, ¿no? O sea, simplemente especulaciones, pero es fantástico tema para poder arrancar con esta tercera temporada de Miedos Nocturnos. Lo hemos dicho, somos fanáticos de este tipo de temas por lo intrigantes que son, y que nos dejan esta curiosidad a borde, este suspenso. Entonces, yo lo disfruté bastante, espero que la gente también. Y creo que pues sí voy a terminar volviendo a ver La Naranja Mecánica después de todo, porque me dejó muchas sensaciones de eso, de volver a verla. Entonces, pues nada, o sea, fue un tema grandioso. De verdad espero que a la gente también le haya gustado, le haya entretenido y sobre todo le haya dejado con las mismas dudas que nosotros tenemos ahorita. Ojalá algún día se resuelvan, pero creo que también son dentro de las vertientes que puede que sí, puede que no. A lo mejor ni siquiera nos va a tocar vivirlo si es que se llega a esclarecer todos esos temas dentro de la oscuridad. Y pues nada, o sea, fue un buen tema y pues ya espero con ansias el siguiente para poder platicarlo acá y tener más dudas que conocer y más investigación que hacer después de conocerlos contigo, amigo. Otra pregunta antes de finalizar, Ricardo. ¿Crees que el proyecto MK Ultra realmente se haya extinguido o crees que todavía continúe hasta nuestros días? No dudaría que todavía pudiera seguir el proyecto dentro de las intenciones de Estados Unidos de completarlo, de encontrar la respuesta. Creo que lo mencioné al principio y lo vuelvo a mencionar ahorita al final. El control humano ha sido una de las mayores ambiciones que han tenido no solamente la Unión Americana, la han tenido todos los países del mundo. Lo hemos escuchado en reyes del pasado, en la Unión Europea, en Asia. Tenemos también, hay un gobernante ahorita que está igual o peor desafado de la cabeza que los investigadores de la CIA. Entonces yo creo que a lo mejor el proyecto MK Ultra, si bien salió a la luz y se pudo completar, o mejor dicho concluir a vista pública,
pueda seguir escondido dentro de las sombras, pero ya de una manera más, digamos, legal, no sé cómo llamarlo, dentro de los márgenes que pueda tener la Constitución de Estados Unidos de América. Entonces, no dudaría que pudiera seguir, y yo creo que a lo mejor la gente también no lo duda, si el Pentágono y el Área 51 son cuestiones muy secretas de Estados Unidos, inclusive hasta la misma Casa Blanca, hay muchas cosas que no se conocen al 100%, no dudemos que esta también pudiera ser uno de los secretos mejores guardados de la Unión Americana, solamente para salvaguardar un poquito su imagen ante el ojo político y público y humano dentro de una sociedad global y de los dirigentes, para poder mejorar al menos sus lazos con ellos, ¿no? Entonces, creo que la duda puede quedarnos en todos nosotros, pero si a mí personalmente me preguntas, no digo que pueda ser cierto 100%, pero no dudaría que fuera cierto. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles justamente por terminarlo, y no solo eso, sino por todo el apoyo que hemos tenido por parte de ustedes, nuestra audiencia, nuestro público, por estar en este camino, en este oscuro camino que nos guía a lo desconocido, y quién sabe qué tantas historias vamos a tratar en este recorrido, pero sin duda alguna lo haremos bien, lo haremos juntos y lo haremos con lo que nos reúne semana tras semana, el misterio. Muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros y sin duda esperemos recompensárselos poco a poco. Sin nada más que agregar, síganos en nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast, a excepción de X, ahí estamos como @miedospodcast. Y bueno, sigan suscribiéndose al canal, no se pierdan el contenido semanal que sale semana tras semana, síganos en Spotify. Y bueno, ahora sí, sin nada más que mencionar, Ricardo, muchas gracias por compartir la mesa y te veo la siguiente semana con un nuevo episodio. Muy buenas noches. Muy buena noche, amigo.